Bienvenidos sean todos de nuevo a este conversatorio, el 12º de estos 18, ya casi que en la recta final. Antes que nada, quiero agradecer al Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo de las Artes de la Universidad Autónoma de Nuevo León por su generoso estímulo y patrocinio para hacer posible este proyecto. El día de hoy tenemos a Osvaldo Ruiz. Osvaldo, ¿cómo estás? Hola, María Paz. Bien, muchas gracias. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias al CEIDA y a la Universidad Autónoma de Nuevo León, Sí, que además es mi tu alma alma mater. mater, como estaba leyendo Sí, yo en tu... de arquitectura, pero no de artes. Pero bueno, algo Pero también hay. ganas de haber sido de artes en realidad. Y de arquitectura tienes bastante, entonces, bueno, de eso y demás platicaremos. Quiero, antes que nada, hacer una breve semblanza de la carrera de Osvaldo Ruiz, que hoy dentro del contexto o la subcategoría que ordena este proyecto de geopolítica, está con una podcast que intitulé La noción del necropaisaje, y eso es algo que vamos a desarrollar en los siguientes, el siguiente espacio. Entonces, Osvaldo, arquitectura en la Universidad Autónoma de Nuevo León, realizó estudios de posgrado en arte contemporáneo en la Universidad Autónoma de Barcelona y una maestría en Bellas Artes en el Central St. Martin's College de Londres. Fue asistente de la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide. Cuenta con más de 20 exposiciones individuales en países como México, Estados Unidos, Portugal, Chile e Irlanda, y más de 80 exposiciones colectivas en distintos países. Ha recibido importantes reconocimientos como el premio de adquisición en la 18ª Bienal de Fotografía del Centro de la Imagen de 2018, el premio CIBAM en 2006, el premio Petrobras Buenos Aires Foto en 2006 y el premio de adquisición en la Segunda Bienal de Artes Visuales de Yucatán en el 2004. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Creadores del Arte desde la edición 2023, lo fue en la edición 2018, y su obra se encuentra en importantes colecciones tanto de arte en México como en el extranjero. Se desempeña, vive y trabaja en la Ciudad de México, y aquí es que funge como director del programa de fotografía y artes visuales en la Escuela Superior de Cine actualmente, y de hecho pues hizo una pequeña pausa en la residencia, no para estar acá, sino que coincidió porque se encuentra realizando una residencia de artistas en McCall Center en Charlotte, Carolina del Norte, investigando sobre la relación entre paisaje, escritura y fotografía, que de hecho, bueno, pues va a ser una de las cosas que vamos a tocar el día de hoy. Bueno, pues para empezar, me gustaría probablemente no irme, digamos, desde la Bienal, aunque podemos en algún momento tocarlo, porque creo que parte de lo que se dio allí, y luego es que fui explorando algunos videos que me encantó de Topo Chico a Chipinque. Pero bueno, cuando tú y yo nos vimos, bueno, antes de estar en una situación particular en el cine, me invitaste a ver tu exposición el año pasado en la Galería Patricia Conde, con un conjunto de obra relacionada con el proyecto Todo lo sólido, entre paréntesis, se desvanece en el aire, supongo que haciendo ilusión, me imagino, al icónico libro de Marshall Berman y sus referencias en el sentido productivo, materialista desde la modernidad. Ahí pues compartiste pues varias de tus apreciaciones en torno a las imágenes de las mitras, de las zonas aledañas que denuncian estas prácticas extractivas en el noroeste mexicano. Y bueno, en parte este título surgió a raíz de que también me compartiste unos textos de la investigadora y curadora Ariadna Ramonetti, que fue la que estableció esta noción de necropaisaje, ¿no? En torno a pues, las grandes corporativas multinacionales alrededor del cemento, concreto premezclado. Cito incluso a ella misma y dice: una economía geológica
basada en la apropiación, mercantilización y depredación de bienes ambientales comunes imposibles de regenerar, ¿no? Y bueno, siento que de un tiempo a la fecha, pero hoy nos hablarás también del proyecto que te llevó a la residencia, pues el trabajo ejerce una crítica a la forma depredadora en la que se han instaurado estos procesos extractivos, ¿no? Haciendo pues muy visible la acumulación basada en la destrucción de formas de vida, el trastocamiento de la reproducción social en estas zonas, pues no solo abordas la industria del cemento en esa ocasión en la galería, sino que también tocabas la extracción de manantiales y mantos acuíferos que han transformado en este caso el paisaje aledaño al Cerro Topo Chico. Y bueno, pues ¿qué te parece si para ir ampliando y yendo a cosas quizás más concretas, nos puedes hablar un poco de pues tus inquietudes recientes o de un tiempo a la fecha en torno pues a esas nociones o esos temas? Sí, muchas gracias, María Paz, bueno, por la invitación otra vez y por la discusión por la presencia con esta discusión, pues, por la relación con esta discusión, con este tema, toda la relación con este trabajo y el extractivismo de piedra caliza en la ciudad de Monterrey, en realidad no es como un proyecto al que yo me haya dedicado por completo en mi trabajo los últimos años, sino que se dio a partir de una relación de investigaciones sobre el paisaje, en realidad, que es como mi forma de trabajar la imagen en relación al espacio rural, al espacio urbano, al espacio natural, eh, y tomando en cuenta la relación histórica de ese espacio y de ese paisaje y su repercusión en el tiempo, en los cambios que ha sufrido un espacio o un paisaje y en los cuales se puede leer una relación con el progreso, una relación con la civilización, con la manera civilizatoria de abordarlo. Y entonces llegué finalmente, digamos, a este tema que se llama Todo lo sólido. En algún momento tenía este subtítulo de Se desvanece en el aire como el título del libro de Marshall Berman, pero también que sale más bien del manifiesto comunista, ¿no? Que es una Claro, obviamente. de las frases Sí, de Marx y Engels Marx y en medio Engels. del manifiesto y que, bueno, pues que era como un poco ya muy utilizado, pero que funcionaba bien ahí. Pensamos, Ariadna y yo, al final lo dejamos como todo lo sólido, quitamos todo el resto para que no fuera eh, toda la frase completa, porque había algo muy eh, claro en la manera de utilizar ese término, esa frase, que era que tal cual la solidez de una montaña de piedra caliza se detonaba con cartuchos de dinamita para romper la solidez de la piedra, convertirla en algo más pequeño que pudiera trabajarse como pequeñas piedras y luego molerlas para hacer un polvo muy fino. Entonces se convertía literalmente en polvo. Era como tal cual la descripción de la frase. Pero había también algo a mí que me interesaba, que estaba ahí más al final de la frase, que no está mencionado ahí en el título, que tiene que ver con la relación con lo sagrado. Y lo sagrado en la manera de leer el espacio, en la manera de leer el paisaje también. ¿Cuál era la relación de lo sagrado con el paisaje, la conversión o la transformación de un lugar como sagrado a un lugar como proveedor de materia prima? Como finalmente eso era lo que estaba en juego en la utilización de la frase también, y lo que eventualmente me interesaría, que es lo que estoy trabajando ahora, sobre la relación del paisaje, la escritura, pero muy ligada también a la idea de lo sagrado en lo natural. Sobre todo una figura que traigo ahí muy común de la historia de precolombina de México, en la parte central de México, no tanto en el norte, pero sí más en este otro lado, alrededor del Valle
de la Ciudad de México, del Valle de Anáhuac, eh, que es la figura del Altépetln como centro, definición casi como de pueblo, de asentamiento humano, de ciudad-estado, pero principalmente que se traduce como un cerro de agua, como un cerro que tiene agua, ¿no? Entendiendo que esos eran realmente la figura de todos los cerros, que los cerros guardaban en su interior agua. Entonces, esa relación en la parte de todo lo sólido, digamos que se queda solo en la parte de la extracción de la piedra caliza, pero estaba tocando el borde sobre la cordillera que habían utilizado también los chichimecas de la zona antes de la llegada de los españoles, mucho antes. Estamos hablando que hay unos dibujos ahí precolombinos hechos hace 8,000 años, los de la famosa zona de Boca de Potrerillos, y que finalmente es la misma cadena montañosa, la misma zona y el mismo tipo de piedra del que se extrae eh, caliza para hacer cemento, para hacer este material. Entonces, como que digamos que el tema central está como abordando todos estos planteamientos, pero en un proyecto se manifiesta más una de las formas y en otro proyecto luego ya voy explorando como otra lectura. Entonces, bueno, este proyecto lo he trabajado con Ariadna Ramonetti, que es una curadora e investigadora, que es académica y está impartiendo clases en la ciudad de Monterrey. Y es un tema que ella había trabajado anteriormente en una investigación sobre el lago de la Ciudad de México, sobre el lago de Texcoco y la relación con el aeropuerto, principalmente el famoso aeropuerto cancelado. Y bueno, una investigación que hizo muy larga para su doctorado en la Ibero. Y luego unimos como estas dos investigaciones. Yo estaba ya haciendo unas fotografías del tema de la extracción de piedra caliza y ella había hecho esa investigación. Entonces la invité a que platicáramos. Me habían invitado a mí a hacer un texto para una revista en Madrid, en la Complutense de Madrid. Belén Romero me había invitado a presentar un texto en una revista que se llama Revisiones y el tema era eh, ¿cómo era? Ecología política de la imagen, era el tema de la revista y entonces quedaba muy bien como abordarlo a partir de estas imágenes. Con Ariadna empezamos a trabajar. Y bueno, otra cosa para mencionar, ese proyecto de todo lo sólido lo hice con una beca del Sistema Nacional de Creadores, de el antes FONCA, que ahora se llama Sistema de Apoyos para la Creación y Proyectos Culturales, creo, SACPEC, y bueno, que antes era el FONCA de la Secretaría de Cultura Federal, y con ese proyecto, con esa beca pude realmente completar el proyecto porque fueron cerca de 4 años, desde el 2018 hasta el 2023. Tengo fotos de ese proceso. Entonces, bueno, nada más como datos ahí relacionados al proyecto. Eh, y bueno, entonces empiezo a compartir. Entonces, bueno, traigo aquí una Claro. selección de proyectos. Me fui muy atrás realmente este es como el primer proyecto que hice ya de una manera más, digamos, profesional o más seria, pues al menos. Ya estaba haciendo foto por lo menos unos 10 años antes de esto, 11 años antes de esto, pero no eran tanto proyectos como claros o muy notorios o que a mí me parezca como interesante mostrarlos también. Sí. Eh, entonces, bueno, nada más, finalmente hay como una lógica cronológica, valga la redundancia, Ajá. de cómo presentar la idea del necropaisaje, que es un término realmente que toma de otros teóricos Ariadna para aplicarlo primero a la lectura que hace ella del lago de Texcoco y luego a estas formas de extracción en el norte con la montaña, ¿no? Ujú. Pero bueno, hay dos formas ahí que van muy ligadas, que es la dimensión del cambio en el paisaje
y la dimensión de la fotografía en relación a la muerte o a lo que ha sido y que por algún momento ya no seguirá siendo, o después de un momento ya no seguirá siendo, y que la fotografía, eso mismo, esa manera en que se explica, hace que sea capaz de retratar eso de una manera como muy significativa y dejar una constancia de una cierta existencia, digamos. Hay estas fotos son como mis primeras fotos ya más que hacían un proyecto y que eran de alguna manera como muy espontáneas. Estaba trabajando con la luz como un principio básico de la construcción con la fotografía o de la fotografía, pero había un texto que después relacioné, como que siempre ha habido algún texto importante para algún proyecto que me ha interesado ligar y poder como utilizarlo como referente eh, para hablar de cierta relación con el espacio o con la característica histórica del espacio. Y este era un texto que había leído en un libro que se llamaba Lo que vemos, lo que nos mira, de George D. Uberman, Ujú. y en el que hablaba del minimalismo, como una historia del minimalismo y la relación con la tautología. Y entonces relataba este pasaje de Tony Smith, el escultor norteamericano, de una experiencia muy simple donde maneja a través de una carretera con las luces apagadas y la idea de lo negro del espacio, la negrura del espacio, del lugar como donde no había nada y que se convertía en una forma escultórica. Eh, y que luego muchas de sus obras él relacionaba a esta experiencia, ¿no? Donde iba manejando en las noches, sin banderolas, líneas, banderillas, etc. Entonces, bueno, era como una experiencia física que extraía del movimiento del coche en el espacio de la carretera y que eso se iba a transformar en muchas de sus esculturas como un transcurrir por ese espacio y que tenía que ver, que lo había leído antes de hacer estas fotos, que no lo había ligado con ellas hasta mucho después, y que también luego se convirtieron en unas fotos que ya era difícil como repetir o continuar, sobre todo porque era otra época en las que las estaba tomando, como había mucho manejar en las carreteras hasta muy tarde, como estar ahí como moviéndose, casi como el estudio de trabajo, como el lugar de trabajo era el espacio abierto en la noche de las afueras de la ciudad, con todo lo que eso implicaba, pero en el 2005 eran otras implicaciones, era otra manera de vivir el espacio abierto del campo, eh, que como, bueno, sabemos, se ha ido transformando y que eso también, de alguna manera, han sido los temas que me han interesado. Por eso me interesa también mostrar estos, además bueno, porque eran como las primeras fotos. Hay una forma del espacio, había varias gasolineras, no solo eran gasolineras. eh, la presencia de Pemex como una figura simbólica patriarcal, casi podríamos decir, en el país y la relación con los hidrocarburos, con la extracción de la materia prima natural también, que después va a estar en varias formas de lo que voy a estar haciendo. Digamos que es como la parte exterior. Y luego tengo este proyecto donde ya se habla del campo y de la transformación del campo, que también tiene mucha relación, bueno, ahí nada más con el título, con la presencia de la muerte y con la idea de un paisaje de muerte, un paisaje mortuorio. Este es un título que tomé prestado de una novela de José Revueltas y que justo está acá descrito cuando un fragmento de la novela. Esta novela de 1943, bueno, primero porque formalmente me atraía mucho en relación a las imágenes, va a poner las imágenes para verlas, pero segundo porque la novela habla justo de esta zona. La zona es Anáhuac, Nuevo León, la frontera con Texas, pero también en la frontera con Camarón, Coahuila. Eh, y en medio de estas dos entidades se crea una presa
justo después de la revolución, la presa Don Martín, para que esta zona, que nunca había sido una zona de cultivo porque era muy seca y no tenía una buena temporada, o más bien uso de temporal para poder trabajar la tierra, no era suficiente el agua de temporal. Eh, entonces, con la presa que se hace en la revolución, se puede por primera vez eh, trabajar esta tierra, pero no había campesinos en la zona, entonces, porque nunca se había trabajado esta zona, y se dan las tierras, se da tierras a quien quiera venir a trabajarlas, justo en los años posteriores a 1920. Entre esas personas, ahí llega mi abuelo materno, Lupe Chapa, que venía de Goliad, Texas, mexicano, pero de la parte de los mexicanos que se habían quedado en Texas. Y el gobierno mexicano le regalaba tierras a quien quisiera venir a trabajarla, pero no había absolutamente nada, era solo el monte ahí para con un machete abrir camino y hacer el campo, hacer el lugar donde se iban a construir las casas, construir las casas. Entonces, esta era una zona donde, esta es la casa de Lupe Chapa, que era mi tío abuelo, hermano de mi abuelo Florencio, y ahí llegaron a hacer sus propias casas de manera muy precaria, usando adobe, pero ahí también tenía bloques de cemento, etcétera, distintas formas, pero mucho adobe principalmente, que era como más resistente para las altas temperaturas de ahí que llegaban hasta 45 grados en verano. Y la novela de José Revueltas habla de esta zona. Es justo la presa Don Martín, una grieta en la presa Don Martín que hace que ya no se pueda trabajar la tierra por muchos años, más o menos en los años veintitantos, 30, 1930 pues, y entonces Úrsulo está recordando el proceso de cuando pelea en la revolución, cuando llega, cuando se asienta ahí con su mujer, cuando tienen a su hija Chonita, y, eh, y entonces están viviendo en ese momento una sequía porque se agrietó la presa y que ya no se puede trabajar con el agua en la zona, pero en realidad el tiempo de toda la novela transcurre en una sola noche. El tiempo real de la novela, el tiempo objetivo de la novela es una sola noche, en la que después de la sequía llega una gran inundación, que además, como sabemos, en Monterrey es parte de esos ciclos salvajes que hay ahí de primero una sequía salvaje brutal y luego una inundación también terrible que viene a solucionar la sequía, pero que destruye todo a su paso, etcétera. Entonces, este era uno de esos momentos, después de una sequía, una inundación que los está realmente ahogando, después de que están hablando de los tiempos de los últimos meses, pasando hambre, etcétera. Y entonces, toda esta zona está hablando como del caos postrevolucionario, ¿no? En la novela. Y esto muchos años después, en los años 90, principalmente con el Tratado de Libre Comercio, los precios de los granos que se ponen a competir con la venta de granos en Canadá o en Estados Unidos, no permite que los campesinos independientes, que son producto de la Revolución Mexicana, sigan, sigan trabajando las tierras y puedan competir con los precios de esas cosechas. Entonces tienen que dejar de cosechar y esta zona, que fue muy prolífica realmente en los años 70 y 80, se abandona por completo. En los 90 se empieza a abandonarse, en los 2000 ya realmente no queda nadie y yo la voy a fotografiar en el 2009 cuando ya están como muy abandonada, y voy a como hacerle más bien un registro a las casas que eran casas hechas por ellos mismos, vernáculas, siguiendo principios muy básicos de relación con la temperatura y los materiales de la zona, y que estaban ya llenándose de hierbas, que se habían quedado a medias, etcétera, que quedaba ya como una civilización que fue muy breve, porque como no hubo ahí un asentamiento humano previo a la conquista, toda la relación fue en realidad una ciudad muy moderna. Nahua, Nuevo León, es una ciudad muy moderna, creada en la modernidad, eh,
es una de las únicas ciudades cuyo, ¿cómo se llama? Capital, la cabecera municipal, pues, tiene una forma circular. Las calles tienen una traza circular concéntrica que se va abriendo hacia el exterior, distinto a todos los demás ortogonales más comunes en el país. Y los nombres, por ejemplo, de los terrenos, pues no aluden a algo prehispánico. Este terreno, esta zona de riego se llamaba la 15, y así al lado estaba la 23 y la 22 y la 21. Entonces, en realidad, era como que habla mucho de la zona, del momento de creación de la zona, de la relación distinta con la forma de lo sagrado conocido de los pueblos de Mesoamérica, en Aridoamérica, en esta parte donde empieza Aridoamérica casi, la relación con lo sagrado pues se pierde con el genocidio de los grupos nómadas, ¿no? Entonces, Tengo una preguntita y perdón la interrupción adelante, antes de adelante. que continúes. Es que cuando mencionaste este momento epifánico de Tony Smith en la Ujú. lectura de Didi Uberman, también recordé la otra suerte de epifanía que tiene este mismo personaje y que aparece en Art as Objecthood de Michael Fried, en donde Ajá. justo está frente a una carretera que está hecha a medias y en Ujú. donde lleva a sus alumnos y hay una parte que es completamente, digamos, artificial, pero detenida porque no se ha seguido construyendo y todo lo demás, bueno, pues es un campo vasto, ¿no? Y viendo estas fotos y esta referencia también Ahí está, ¿no? literaria, posrevolucionaria de revueltas, me pareciera como si lejos de ser una epifanía es como el reverso de la moneda, ¿no? Tú aquí estás mostrando a final de cuentas la catástrofe del proceso de modernización en el país, entre tantas otras cosas, ¿no? Sí, sí, como que en ese momento no era tan ambiciosa mi idea, mi idea original era ir a fotografiar las casas donde yo había ido de niño, en Semana Santa, donde nunca hubo luz eléctrica además. Fue muy corto el periodo de la zona de cultivo de Anáhuac, Nuevo León. Empezó en los años 30, cuando llegó gente de muchos lugares de los alrededores a trabajar la tierra, y hubo ciertos desarrollos, pero no completos. Y entonces luego con el Tratado de Libre Comercio, otra parte de esa evolución en el trabajo con la tierra, te, justo era una forma, sin hacerlo así tan claro, de evitar o de impedir, obstaculizar que los campesinos independientes siguieran trabajando la tierra de un modo en que los precios no lo hacían justo, no lo hacían posible, pues los precios que se negocian en ese tratado. Pero luego sí había el secretario de, de, de Agricultura del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, tiene un statement público que se publicó en varios periódicos, donde decía que había muchos campesinos, había 25 millones de campesinos en el país en esa época, en 1980 y tantos. Y tendría que reducirse esa cantidad de campesinos a menos, a 5 millones. Había como toda una lógica para reducir la cantidad de campesinos. Y la idea era que se fueran a convertir en fuerza de trabajo a las grandes ciudades. Entonces, en realidad podríamos, o sea, eso está manifiestamente descrito en el gobierno de Carlos Salinas. Entonces hay una serie de movimientos a la Constitución, al artículo de las tierras comunales, que se podían ahora rentar, que alteran como la estructura de lo que había dejado la revolución como para que los campesinos fueran dueños de sus propias tierras. Y entonces los campesinos abandonan la tierra, ya no se puede trabajar. Inventan una cosa que se llama procampo, que era una especie de pago simbólico que no alcanzaba a pagar nada y los campesinos lo recibían simbólicamente y no alcanzaban a cultivar nada, pero recibían como un pago por tener tierras. Casi era como un pago por tener tierras ociosas. Y todo lo mantenía medio, había un apoyo, pero no servía para nada. Creo que estamos hablando de 4,000 pesos, no sé si al mes o cada bimestre,
que en los costos que hacía los costos para hacer la cosecha, pues eran sumamente elevados, entonces cada vez más tecnologizado, es cuando entran también la tecnología de los transgénicos, etcétera. Entonces, bueno, la zona se abandona y te digo que mi idea nada más era fotografiar las casas, pero pues se estaba retratando la zona y no solo la zona, sino el momento también como histórico de un lugar en el campo. Yo apenas, digamos que pasé por ahí, por un par de templos de la Santa Muerte ya instalados, no había buenas carreteras, una cosa que harías en 1 hora y media la hice en 3 horas, este, y ya como muchas historias de violencia en 2008 y 2009, estas son del 2009 ya, son entre 2008 y 2009, pero no era para nada la violencia que estalló ya en el 2010. Ahora la zona es intransitable, realmente no se puede entrar. Hay muchos cultivos ilegales en los alrededores, eh, no hay ley para nada y la zona está tomada por quienes hacen estos cultivos ilegales. Entonces, sin que Cultivos fuera, ilegales de droga, quiero pensar. claro, sí, 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 Obvio. de Ujú. distintos tipos, y bueno, están ahí tomando los terrenos abandonados. La presa sigue, pero no abastece lo suficiente y todo el proceso ya es muy caro, ya está muy abandonado el campo, hay que volverlo a regenerar y no hay quien lo haga en esa zona como tan alejada. Y pensando además que también hay que pensar un poco en los precios de la venta, por ejemplo, del maíz, que es lo más típico, ¿no? Para sembrar y para vender en el país. El kilo de maíz se compra en 3 pesos, con lo cual una tonelada de maíz se compra en 3,000 pesos. Entonces el campesino recibe 3,000 pesos por una tonelada de maíz, que le toma unos buenos meses, por lo menos unos 5 o 6 meses del año en general, y depende de la hectárea, de las hectáreas que tenga, pero un campesino que tenga un campo grande puede generar tal vez 4 toneladas de maíz, lo cual le pagarían 12,000 pesos. Entonces realmente no justifica como los gastos, no hay manera de que alguien pueda vivir con eso y que además pueda seguir sembrando. Y ese es el costo real de lo que se paga actualmente eh, por una cosecha de ese tipo. Entonces, bueno, todo esto, sin darme bien cuenta de lo que estaba fotografiando eso. Aquí está el sobreviviente, el único que se quedó a vivir en ese lugar, Jesús Salazar, y que ya murió ahora, murió en el 2014 ya de mayor, y él no se quiso ir a una ciudad ni a otro lugar porque ahí había vivido toda su vida, nunca se casó, no tenía familia, entonces él seguía ahí solo con su caballo en medio de un lugar completamente abandonado, llevaba como la relatoría del campo, ¿no? Entonces, bueno, él lo fotografié y fotografié también el panteón abandonado. Aquí hay algunas imágenes más de cerca, que en realidad las flores son de plástico, tenían muchos años de no recibir visitantes, pero que le daba como una cosa medio festiva. Y estamos en algunas tumbas así, solo como montículos de tierra a ras de suelo. Y el panteón era todavía como más lúgubre el sentido de que se sentía como doblemente el abandono, eh, y pues toda esta dimensión de la muerte presente en el paisaje. Eh, que había un video, también hice unos videos de los campos que eran 10 minutos de la cámara grabando el monte moviéndose con el viento, pero la idea era que lo que estaba avanzando era el monte sobre el campo, lo que había sido un campo, lo que primero había sido monte por algunos años en el siglo XX fue campo en esa zona de cultivo y nuevamente estaba volviendo a ser monte. Entonces yo llevé esas luces ahí con unos generadores a gasolina
y no había luz eléctrica. Entonces había como una ficción también de fotografiar solo en la noche para darle también como énfasis a esa dimensión como de antitecnología que había en el espacio. Ok, Quiero saltar a este otro para relacionarlo con el de la Bienal ok, de foto, que son casi 10 años después. Eh, y aquí había otro texto, porque era otra zona de la que había escrito otro escritor de estos, así, pues muy icónicos claro, de la sí, literatura mexicana, y es la zona, la zona que estoy ahí fotografiando primero, acompañando a Graciela Iturbide a que hiciera unos retratos de unos campesinos independientes para una fundación en Londres, que se llama Gaia, y luego yo fotografiando la agroindustria después ahí, que tomaba como el lugar que antes fue el Llano en Llamas o el Llano Grande, del que hablaba Juan Rulfo en el libro de cuentos de 1953. Ahorita me regreso a este texto, pero esta es la sí, imagen del Llano Grande, eh, una zona que tiene como un microclima muy especial, sobre todo principalmente al centro al centro del llano. Y lo que estaba pasando en el 2017, cuando llegamos ahí, nos empiezan a contar su historia. Este es un grupo de campesinos, ahorita me regreso a algunas de estas fotos. Este es un grupo de campesinos, entre ellos aquí don José, que está aquí sosteniendo una quijada de borrego de un corral. Y, y este grupo de campesinos era un grupo de campesinos independientes, dueños de sus tierras, de tierras ejidales, comunales, eh, que trabajaban la tierra lo más natural que pudieran, negándose a utilizar la tecnología de los transgénicos, porque sobre todo yo no había entendido bien toda la relación de gasto que hay con el uso de transgénicos en la zona o en cualquier lugar realmente, que es, bueno, para empezar, el punto principal de un transgénico es que hacer una semilla de patente no da, no es fértil, no vuelve, la planta que genera, por ejemplo, una milpa que sale de una semilla de maíz transgénica, la milpa, las semillas de ese elote no se pueden volver a sembrar porque no germinan, no dan una planta. Es decir, el ciclo está quebrado, roto, de una manera artificial para que las siguientes semillas las tengas que comprar. Entonces sí, se ha monetarizado todo el proceso, y entonces se rompe la estructura como tradicional de yo siembro una milpa y lo que obtengo, una parte la vendo, otra parte es para autoconsumo y otra parte se vuelve a sembrar, ¿no?, de esos granos. Entonces ese principio se bloquea artificialmente para poder seguir vendiendo semillas, y las semillas transgénicas necesitan químicos transgénicos para poder funcionar, principalmente el ya infame pues glisofato, que es un herbicida que mata todas las plantas que no son resistentes al mismo químico, al glisofato, pero que la planta que es resistente al glisofato lo absorbe porque está en contacto con esas plantas. Y eso rompe todos los otros principios, que es que una milpa tradicional funciona a través de un policultivo, donde en la parte de abajo se siembra frijol, también se siembra maíz, tomate, jitomate, se siembra chile, sí, el calabazas. sistema de la milpa, ¿no? El Básicamente. tema de la milpa permite que una planta dé el químico que la otra planta necesita, el nitrógeno lo da el frijol, etcétera. Se va haciendo Sí, como una especie de ciclo donde cada planta permite que la otra planta exista. Entonces aquí en una milpa de transgénicos solo hay maíz o solo hay un ujú, monocultivo de lo que sea. Y los químicos que antes le hubiera dado el frijol o le hubiera dado el tomate, se los da ahora un bote con nitrógeno, un bote con otro químico, ¿no? Y todo eso hay que pagarlo, entonces empieza a haber como toda una relación monetaria con el proceso de cultivo que antes era pues totalmente otro proceso. Y ellos hablaban de que que había una cosa de drogas para la tierra,
que necesitaba esos químicos o drogas para poder funcionar y que el campesino también entraba o estaba en drogas, pero de deudas, porque tenía que endeudarse para poder mantener todo ese sistema. Entonces, este grupo de campesinos de San Isidro, en la zona de San Gabriel, en Jalisco, pues están en pelea contra la agroindustria. En este caso, por ejemplo, esta planta bueno, es una pitaya, pero dentro de una huerta experimental de Monsanto, que está ahí en esa zona. Aquí hay un albergue de jornaleros y este es un lugar muy verosímil de donde se cultivan tomates, pero llevan muchos químicos en el proceso. Hablaban los campesinos que tenían que usar todos estos trajes más como de una fábrica, porque les quemaba la piel el uso de los químicos que les ponen a los tomates, y que luego absorbe el tomate y eventualmente llega como a la boca y al estómago del consumidor. Pero todo el proceso, aquí está, lo que me llamaba la atención aquí con un poco más de conciencia era el viaje entre el Tratado de Libre Comercio, el tasado, digamos, injusto de los granos, y lo que acaba haciendo es que las tierras comunales o ejidales o las tierras que tienen los campesinos se abandonan, las compran o las rentan a agroindustrias que producen en masa, que contratan obreros como jornaleros, pagándoles más o menos 100 pesos por día de trabajo. Incluso había ahí todos unos rumores de que en realidad también les proveían de ciertas drogas, como anfetaminas, por ejemplo, para mantener el ritmo de trabajo bajo a veces unos, eh, eh, ¿cómo se llaman? Invernaderos, donde el calor podía subir hasta 50 grados, y que luego pero que eran finalmente drogas que les vendían, ¿no? Como una especie de tienda de raya. Entonces, todo el ciclo ahí, finalmente, con el término de necropaisaje, como que, y con el dato muy impresionante del libro de Juan Rulfo, como que podemos trazar toda esa línea histórica, ¿no? Del trabajo con el campo. Este es un extracto muy al principio de Nos han dado la tierra, que es el primer cuento del Llano en Llamas, y están justo hablando del reparto de tierras, pero una parte del llano era una parte muy dura que no se podía trabajar tampoco, muy parecido a lo que pasaba arriba en el norte, pues con la presa, con la zona que después bañó la presa. Entonces esa zona que en realidad era muy difícil de trabajar hasta que no se pudieron hacer pozos de agua que permitían volver fértil y húmedo todo este terreno. Después ya de eso se convirtió en una zona de cultivo muy importante, pero con el problema del Tratado de Libre Comercio, los campesinos siguen abandonando la tierra y dejando que las empresas tomen esto a partir de ese cambio en la Constitución. Y las empresas, bueno, traen consigo todo un proceso que implica traer jornaleros de otras zonas, de Chiapas, por ejemplo, de Zacatecas, de Durango, hombres jóvenes, sobre todo, que no se conozcan tanto entre sí, para romper también un poco el tejido social del lugar, de los que se conocen entre sí, y que esto evite que formen sindicatos, que formen grupos de alianza o de apoyo entre ellos. Entonces se vuelven jornaleros temporales que están un rato, luego se tienen que ir a otra zona. Entonces se vuelven como jornaleros de paso en una zona. Intentan no trabajar con los campesinos locales, sino contratar a gente de fuera. Y entonces eso también hace que haya un ambiente mucho más hostil en el lugar, ¿no? Como alterando todo el proceso desde la tierra, una tierra que después de tomar todos estos químicos ya no puede volver a trabajarse sin químicos, como que se hace de alguna manera adicta a los químicos que ha recibido y ya no funciona de una manera, ya no es fértil, digamos, si no se le pone todo este grupo de químicos, etcétera. Entonces, pues aquí se trazaba un puente de la diferencia
del campo y del surgimiento de la violencia también en medio de esos 10 años, ¿no? Como esos campos abandonados, el hacinamiento en las ciudades para llevar a los campesinos a que trabajen en las maquiladoras y posteriormente la violencia que se desata en muchos lugares, además con los campos abandonados convertidos en campos de narcotráfico, ¿no? Para el narcotráfico. Y bueno, como son como muchos temas los que están ahí tocados. Mi idea de fotografiar siempre parte como de un planteamiento que parece como documental, luego se aleja un poco del género y se va hacia más un aspecto de puesta en escena hasta cierto grado, o de fotos como de alguna manera más, digamos, conceptuales en la medida que están buscando mostrar un concepto más que solo documentar una historia. Aquí había algo bien importante, muy distinto pues a la idea de lo sagrado con el campo en el norte, que es la presencia de todos estos tepalcates enterrados en el campo en Jalisco. Eh, Se sabía que los antiguos pobladores hacían estas figuras de barro que eran como ídolos que representaban a los dioses y que luego enterraban en el campo para que fueran como un sacrificio para que el campo fuera fértil. Y mientras los campesinos van trabajando la zona, van descubriendo estos tepalcates y entonces los van coleccionando y aparecen por ahí como figuras marcadas ya como de la idea, perdón, de lo sagrado. Y esto Nada tiene más. que ver, de hecho, con el proyecto que actualmente estás llevando en la residencia. Querías enseñar algo de todo lo sólido y bueno, supongo que Uh-huh, después de eso viene el, esto que es el tan otro. interesante y en el que hablas sobre, en el que abordas estos temas del lenguaje a partir de petroglifos, Uh-huh. lo que me habías comentado cuando nos vimos virtualmente en breve para preparar este conversatorio. Entonces, adelante. Exacto. Bien, nada más rápido, hice un proyecto entre el 2014 y el 2017 que se llamó eh, Welcome to Paradise. Aquí hay Sí, unas fotos, las voy a pasar más rápido. Son de distintas zonas. No, no estaba localizado en un lugar, lo que lo hacía un poco raro para un tipo de fotografía conceptual, porque algunos fotógrafos me preguntaban, ¿pero de qué lugar habla? Y bueno, no habla sí. de un lugar específicamente, habla de muchos lugares. Hay una relación entre lo urbano, lo rural, lo natural. Entonces, esta foto que luego le dio el título al proyecto. Entonces era como una relación del paisaje en la ruina de la modernidad, llegando a un momento entre, ya pasando la posmodernidad también y llegando como un momento de confusión de ideologías, de mezcla de tiempos históricos y de donde, sobre todo en Latinoamérica, en México y en algunos otros puntos como Colombia, que también está ahí retratado, pues un surgimiento salvaje de la violencia. No quiero hablar tanto de este proyecto, solo que este proyecto de 4 años que me volvió a enseñar a fotografiar de otra manera, ya no solo con la luz así, volver a fotografiar muchas cosas de día, tenía un material particular que se repetía a lo largo de todas las fotos, que era el cemento, ¿no? Como esta es una cementera en Monterrey, una fábrica de cemento ahí, Ok. que parece que está abandonada, pero en realidad está frente a un terreno abandonado y luego hay una calle y luego ya empieza la cementera. Eh, y entonces el cemento era el factor común del proyecto y terminar este proyecto me permitió pensar en, bueno, el cemento es por ejemplo, todo hecho de cemento, esa esfera en Industrial Vallejo, aquí en la Ciudad de México, en el norte, ya como lugar de ruina de la industria, etcétera. Entonces, justo la idea de hacer después de hacer Welcome to Paradise, fue centrarme en un solo material y en un solo lugar y hacer el proyecto la, eh, de la extracción de piedra caliza en la ciudad de Monterrey específicamente. Entonces aquí está una breve introducción, esa es la frase completa, todos los sólidos se Sí, sí, desvanecen sí. en el aire. Y bueno, aquí hay algunas fotos. Ahora el proyecto que se va a exponer el próximo mes en el Museo Marco, ahí en Monterrey, junto a otros proyectos de fotografía de otros autores y autoras.
son 11 autoras y autores más o menos, creo que son 11 en total, que muestran una visión o mostramos una visión de la ciudad de Monterrey a partir de la fotografía. Y el proyecto que yo voy a mostrar es lo que empecé en un momento como cuando me dieron la beca del FONCA para hacerlo. Mi intención original era ir a cada pedrera abandonada, son cerca de 64 pedreras. Pedreras es un nombre, Ariadna lo pone en el texto, es muy conocido en la ciudad de Monterrey, pero que de alguna manera es como un eufemismo a una mina, ¿no? O a una cantera. Eh, Sí, y entonces las conocemos como pedreras y son lugares, canteras donde se extraía piedra caliza y que llegan a un fin de vida útil porque llega un momento en que la altura de la montaña ya en la pendiente que tiene para seguir extrayendo de ahí piedra ya pone en riesgo todo el área de trabajo, ¿no? Entonces se sí. acaba esa vida útil, que creo que son como 20 o 30 años más o menos, dependiendo de la zona, y se abandona la pedrera y se deja completamente erosionada y no se restituye de ninguna manera. Esto en otros países, por ejemplo, estuve investigando en España, hay una ley que hace que cuando una empresa tome una zona para extraer un material petro, piedra caliza, por ejemplo, se firma un tratado y se hace como una especie de depósito económico que permite la restauración biológica de esa zona una vez terminado el ciclo de trabajo de la cantera. Porque incluso hay unos lugares que se han vuelto mucho más atractivos para la biodiversidad, que con las zonas que se hacen huecos, se hacen como humedales y que permiten esos humedales luego atraer especies de aves, etcétera. Entonces, hasta podría ser beneficioso, digamos, en algún sentido, si son regeneradas completamente, pero la mayoría de estas pedreras se dejan por completo abandonadas y erosionadas, generando también como mucho problema de erosión en la zona alrededor de la ciudad de Monterrey. Entonces me fui documentando muchas de estas pedreras, no hice 64, pero habré hecho unas 15 o 20. Ujú. Eh, y después el proyecto se ha estructurado de una manera en que muestra primero como una forma más abstracta de la montaña partida, como estas primeras, pero que esas particiones parecieran como hasta cierto punto naturales o Sí, como si fueran unos cañones. Y luego se va mostrando ya el proceso industrial. Esta es una zona que están produciendo cal a partir de la piedra caliza, que es piedra caliza incinerada a cierto grado, que se pulveriza y se convierte en lo que conocemos como cal. Y luego las construcciones que están alrededor de estas canteras, siempre había una casa o un edificio hecho del mismo material, que además era para mí fotográficamente como muy atractivo porque eran casas de construcción, como por ejemplo aquí esta que está acá, que eran construidas en cemento, dejadas así como esta también, como piedra nada más, como bloque nada más, como obra gris o obra negra, y que luego era abandonada también como la cantera. Esta es toda una cantera abandonada en la que esta también, por ejemplo, luego se quema basura en ese lugar. En esta se construyó toda una colonia, la colonia Primero de Junio. Esta es donde está ahí la pared donde está el carro. Entonces, toda esta colonia está dentro de una pedrera. Todo esto fue erosionado para extraer de ahí piedra caliza en los años 70 eh, por medio de explosivos. Era como todo un proceso muy salvaje, además, porque está muy dentro de la ciudad. Este es el Cerro del Topo Chico, eh, donde además luego se extrae el agua mineral. En ese momento se extraía la piedra caliza y, bueno, ambas realmente por medio de explosivos, y a la vez había todo un proceso social en la zona, porque esta es la zona que se conoce como Tierra y Libertad, que fue todo un movimiento social de 300,000 individuos que toman una zona en las faldas del Cerro del Topo Chico, sobre todo donde estaban las pedreras abandonadas, y se organizan de una manera impresionante.
y crean este lugar que daba vivienda digna a sus propios pobladores, con sus propias manos, construyendo las casas entre ellos para el bien como de todos, por medio de grupos de asambleas, etcétera, creando un movimiento en el 71, más o menos, a partir del 71, que permitía tener casa a muchas personas que no tenían otra posibilidad. No había muchos de estos eh, formas de que el gobierno apoyara a la vivienda, ¿no? Entonces, bueno, aquí me salté unas cuantas fotos. Esta debe ir acá. Eh, entonces, voy fotografiando la montaña. El proyecto ahora se estructura en tres partes, que es la montaña, luego la ciudad, la montaña de donde se extrae la piedra caliza para hacer cemento, luego la ciudad a donde regresa la piedra caliza en forma ya de cemento flexible, de cemento dúctil, convertido luego en estructuras. Aquí, por ejemplo, como más espacios muy extraños que mezclan lo natural con lo artificial. Todas estas son ese espacio de la ciudad donde la montaña se convirtió en materia de trabajo. Y por último, los objetos que hicieron unos artesanos o que han hecho por muchos años unos artesanos que son parte del movimiento Tierra y Libertad. En este caso específicamente son de Armando de León y de su hija, Patricia de León, que tienen un negocio de molduras y de objetos vaciados en cemento en las laderas del Cerro del Topo Chico, ahí en la misma colonia que veíamos ahora dentro de la Pedrera, y que es como me parecía y nos parecía con Ariadna al momento de incluirla en el proyecto, como una parte final que retrata más como toda la dimensión social que está implícita en la alteración del paisaje o en la destrucción del paisaje por medio de este extractivismo, eh, que es como el reducto de unos objetos que utilizan procesos semi-industriales de vaciado en moldes de fibra de vidrio, pero siguiendo como dimensiones muy artesanales de producción de uno en uno, y que son objetos que toman como una estética medio clásica o neoclásica, burguesa podríamos decir, pero que se convierten en objetos de decoración de muy bajo costo, y utilizando los elementos de la zona de ahí mismo, de donde se extraía la piedra caliza, generando como toda esa contraposición del movimiento social. Hablamos también ahí de la historia del movimiento Tierra y Libertad y de la relación con la utilización de los huecos de las pedreras. Entonces, bueno, pues más o menos este es el proyecto de todos los sólidos. Son muchas fotos, son como 300 fotos ya finales. Sí. En el museo se van a exhibir como 70 más o menos, y aquí hay como unas 20 y tantas. Entonces, Sí, bueno, yo quería comentar este video que lo encontré y porque me parece que, bueno, es la misma zona, de Topo uh-huh, Chico a Chipinque, en uh-huh, donde lo que me interesaba sobre todo era pues la construcción de el mismo video, ¿no? En términos no solamente de aquello que se ve, sino de aquello que también se escucha, ¿no? Este sonido avasallante que también tiene que ver mucho con aquello que fotografías o en donde está dispuesta la cámara a ver, ¿no? Y que tiene que ver con ruina, despojo, intercalado de pronto, pues, la típica maleza que a pesar del concreto intenta salir, el mismo ruido del agua, y que llega un momento en donde se va a agudos, aumenta la aceleración y es en conjunción junto con los coches de la carretera, etcétera, para de nuevo pues ir hacia abajo, ¿no? Y creo que pues hay una alusión ahí interesante y metafórica de todo, digamos, el nuevo paisaje que hay y que acabas de enseñar en todas estas piezas, eh, pero que definitivamente pareciera que pues no hay vuelta atrás, fue lo que de pronto yo sentí, ¿no? Cómo
cómo rehabilitar esas zonas o esto que acabas de enseñar, ¿no? Probablemente sea quizás la gana de entonces irte de residencia para hacer algo un poco más recuperando aquello que, como ya mencionaste, pues en algún momento fue sagrado, ¿no? No sé si quieras pasar directamente a platicar de este proyecto último Sí, o... en Sí, el Inter el año pasado me invitaron a una residencia en Chile, en lo que se llama el Norte Chico, lo voy a mencionar rápido porque está ligado con el sí, mismo tema. claro. Y este lugar que se llama Bodegón Cultural Los Vilos, que están en el Consejo Francisca Ninat, una amiga artista con la que estudié la maestría, y Jorge Larraín, su esposo. Y ellos llevan ahora este proyecto de otros autores que lo dejaron ya por ser mayores ya y que ya no podían encargarse del proyecto, Jorge Colvin y Fernando, su pareja. Y entonces ellos, Francisca y Jorge, lo han reanimado, invitado a artistas a hacer una residencia. Ahora hizo una residencia Melanie Smith el año pasado y va a exponer ahora ella su trabajo ahí. Y entonces yo hice esta presentación que se llamaba La presa y el chamán, donde la idea era hablar justo de la dimensión del espacio sagrado. Déjenme voy a una foto en particular, a estas dos fotos. Aquí está el chamán, un dibujo de un chamán de la cultura diaguita de este norte chico de Chile. Y aquí hay una presa a lo lejos, muy a lo lejos, en realidad se ve como un paisaje, pero en esta zona que se ve aquí como un camino, hay una represa realmente o presa que se le llama presas de Relave, que es la zona donde una minera deposita todos los desechos tóxicos que extrae del proceso de extracción, valga la redundancia, de cobre en este caso, que son toneladas y toneladas de sustancias muy tóxicas, de metales pesados, como parte del proceso extractivo, que se depositan en ese lugar como una especie de tiradero de medio líquido, medio sólido, y que escogen siempre como una forma natural que tenga como la forma de un lago, pero que nunca está hecho por completo como un lago, entonces cierran, hacen un muro de arena y de cemento con el cual se cierra ese espacio y se empiezan a depositar ahí toneladas y toneladas de metales pesados y de materiales tóxicos. Ellos ahí escogen un lugar que se llamaba el Mauro, que era un valle alto, en la parte alta de una montaña, que bañaba a su vez a muchos valles más bajos en la parte de abajo. Y el Mauro era una zona donde había miles de dibujos petroglifos de la cultura diaguita en piedras gigantescas, que cuando la minera decide poner ahí su presa de relave, eh, meten ante la ley una explicación que les permite hacerlo, extraen algunos de los petroglifos, pero se habla de que solo extraen más o menos el 10%, extraen cerca de 1,000 dibujos de lo que pudieron haber sido más de 10,000 dibujos de petroglifos en toda esa zona y los llevan a otro lugar, a un campo que ahora se llama Campo Aranda, pero en realidad es como una zona muy pequeña al lado de la carretera que no tiene nada que ver con la grandeza del Mauro que se encontraba en esta zona de arriba. Eh, pero el deterioro de la zona también tiene que ver con el uso de materiales de construcción. Este es un chamán dibujado también por la cultura diaguita y aquí se ve al lado una piedra que están rompiendo para hacerla como materiales de construcción. Entonces mi residencia en ese lugar era como una investigación visual del paisaje, desde las tumbas hechas por los mismos pobladores de Los Vilos, donde enterraban a sus mascotas, era un cementerio de mascotas, hasta un estadio que paga la minera y un grupo de ballet del Bodegón Cultural Los Vilos, de niñas que muchas de sus papás trabajan relacionados con la minería en esa zona, realmente ha tomado como por completo el pueblo, y finalmente unos glifos convertidos en fotoglifos, donde se ven, estos son algunos dibujos de la cultura diaguita, de lo que fotografié en esa zona, esta Sí. máscara, por ejemplo, increíble.
Y esto estaba, aquí hay un chamán y hay unas lámparas que llevo yo para iluminarlo, en medio de un basurero realmente donde estaban las figuras de estos petroglifos están ahí a la intemperie, destruyéndose o convirtiéndolas en materiales de construcción. Entonces también un poco la dinámica de la fotografía era rescatar algo que se va perdiendo continuamente. Y aquí ya había entonces una mezcla mucho más evidente entre la relación entre el espacio de lo sagrado y el espacio de la extracción de materia prima, donde hay una montaña, hay mucha agua alrededor. Sí, Atrae o sea, vida. la vegetación de la montaña, atrae también la humedad de las nubes y permite que llueva Manantiales, más en esa zona. sí. La montaña absorbe toda esa agua y la distribuye de una forma, pero al final funciona como una especie de esponja. Pero, por ejemplo, en el proceso de las pedreras, al erosionar la zona de una forma que quedan como tajos verticales que no vuelven a crecer vegetación, se rompe ese principio y ya no atrae la cantidad de agua necesaria para que el ciclo de agua funcione. Entonces, y por ejemplo, el Mauro era una especie de altépetl de la zona, primero porque era una zona Ujú. sagrada con muchos petroglifos, y segundo porque era una zona de manantiales que se filtraban hacia los valles de más abajo y que literalmente la minera convierte en esa zona en un cerro de muerte, porque lo que está ahora filtrándose a la tierra es metales pesados que están depositados ahí como materiales tóxicos, como desechos de la mina, que apenas lleva 20 años, ¿no? Es una mina tan larga en tiempo, pero que ya ha contaminado mucho de la zona y que además corre el riesgo de que se rompa el muro del relave y esos toneladas y toneladas de desecho caigan sobre los pueblos que están cerca o abajo de la represa. Entonces, como que la figura del Altépetl en esta representación entre lo sagrado y lo extractivo, en medio entre lo sagrado y lo extractivo, funciona como una metáfora para pensar la dimensión de la supervivencia, ¿no? En la época actual, con todos nuestros problemas que tenemos con el agua, por ejemplo, y con la relación con la limpieza del aire y del medio ambiente. Entonces, estas son algunas fotografías de Boca de Potrerillos, de esa zona sagrada, pues, de los grupos nómadas chichimecas del norte de México, y que en esta zona de Mina, Nuevo León, dibujaron en la boca de una montaña que ve hacia la puesta del sol, desde hace 8,000 años hasta por lo menos hace 800 años más o menos, según se ha datado, dibujaron toda una serie de relaciones con el paisaje, con las observaciones de eventos astronómicos, con la presencia de agua en la zona, dibujando como ciertas figuras que representaban eso, y marcando como toda una dimensión sagrada de representación del lugar. Yo fui fotografiando esto y estaba haciendo como una especie de proceso en dos pasos en el que fotografío algunas de estas figuras de petroglifos, pensando en cómo el petrograbado, el petroglifo es una forma análoga de representación del mundo a la fotografía, cómo, cómo es una tecnología propia de la época que permite la representación de una realidad mediante símbolos o imágenes creadas artificialmente para dar cuenta de un mundo. Entonces, mi idea ha sido relacionar eso con la relación con la fotografía y trazar, por ejemplo, estaba investigando un poco la relación entre el surgimiento de los alfabetos, que todos en algún momento, o estos al menos principales, eran pictogramas de cosas que representaban algo como el Aleph, que va a ser la letra A, es un buey, el Beth, que va a ser la letra B, era una casa, el Gimel, el camello, la D, que es el Dalet, es la puerta. Es decir, como todo era de alguna manera originalmente una forma de dibujo que se convierte posteriormente en un símbolo y que ese símbolo se utiliza como un proceso de escritura. Entonces me interesa hacer como una relación entre la fotografía y esos procesos de escritura y he estado como inventando estos alfabetos fotográficos
utilizando luz en varios de estos, luz de LED, que en inglés LED significa Light Emitting Diode o diodo emisor de luz. Entonces este es el alfabeto diódico porque representa como la tecnología que la hace posible. Si bien no es tan bonito como el neón de cristal, tiene algo bien interesante el LED porque es producto de los desarrollos en la física cuántica. El LED es posible por la manera en que lee la posición del electrón para emitir esta luz. Y entonces hay todo un planteamiento que sin los postulados de la física cuántica no sería posible. Entonces como que implica mucho la tecnología propia de la época. Aquí está uno de esos alfabetos completos, que es como una especie de alfabeto ficticio. Y luego ahora en la residencia me encontré con otros petrograbados, con la piedra de Yudakula se llama, y que fue hecha por los antepasados de los Cherokee, más o menos hace 1500 años. Estando ahí viendo la piedra, que no la puse ahí, se me pasó ponerla ahí, te la paso. Este, eh, Viendo la piedra, todo el lenguaje que estaba alrededor de la zona arqueológica estaba escrito en Cherokee, que yo no conocía realmente ese lenguaje escrito, y poniéndome a investigar, en realidad no es un alfabeto, sino es un silabario. Entonces aquí lo leo rápido. Silabario Cherokee creado por Sequoia, se llamaba, o también tenía su nombre gringo George Guess, que era un mestizo Cherokee norteamericano o inglés. Y él lo crea en 1820, ya muy reciente realmente. Todo esto se rompió, mucha de esa estructura. Ahora se piensa que hay, o se sabe que hay más o menos 20,000 personas hablantes de Cherokee, hablantes y también que lo escriben, pues. Eh, y mucho de este proceso se destruye después de la guerra de secesión en Estados Unidos. eh, Crean un movimiento o hacen un movimiento en el que expulsan de sus tierras a muchos grupos indígenas originarios de la zona de Carolina del Norte, Carolina del Sur, etcétera, toda esa zona de los alrededores, y varios grupos indígenas son expulsados de la zona a moverse a pie en algo que se llamó el Sendero de Lágrimas, en el cual recorren kilómetros y kilómetros para establecerse en Oklahoma y en otros lugares como reservas, como las reservas que conocemos ahora que existen. Y que se hablaba mucho de la amenaza que generaba para el pueblo norteamericano que la cultura cherokee pudiera escribir. Incluso hacen una constitución cherokee, tienen su propio periódico, y todos estos elementos se vuelven como amenazantes para la cultura hegemónica y los expulsan de la zona, quedándose obviamente con las tierras de los alrededores. Bueno, ahí estoy más o menos haciendo como unos ejercicios representando algunos símbolos con luz, con unas plantas autóctonas del lugar en Carolina del Norte. Y otra cosa que es algo que voy a hacer ahora que regreso la próxima semana a Charlotte, es hacer varias fotos en el paisaje utilizando este espacio, que es una planta invasora japonesa que se llama Kutsu, pero crece más o menos, acá lo dice, como un pie, o sea, 35 centímetros por día. Entonces el crecimiento ha sido salvaje, y lo que ha hecho es alterar por completo la zona, haciendo como una doble piel a los árboles que luego asfixia y crea como todo un problema. Pero me interesa como esta relación entre mientras ellos están, el grupo hegemónico está corriendo de sus territorios a los Cherokee con todo y su nueva lengua escrita desarrollada, está llegando una planta invasora traída por motivos decorativos japonesa que va a tomar por completo el paisaje sureño. Entonces me interesa unir un poco estas dos
claro. formas culturales, históricas de relación con el entorno, con el paisaje. Por ahí más o menos va el proyecto ahora. Exacto. Bueno, y es que además, pues estás en plena residencia, ¿no? Entonces, aparecerán nuevas búsquedas Exacto, a sí está todavía encontrar. en investigación. Igual nada Dime. más, perdón, Claro, rápido, es claro, que claro. lo mencionaba, pero no la mostré, la piedra de petroglifos de los Ah, ya. Cherokee que se llama Yudakula Rock, la piedra de Ujú. Yudakula, que es una piedra tallada hace más o menos 1500 años, tiene una serie de símbolos y de imágenes eh, que hacen alusión muy parecido a elementos como lo que hacían los petroglifos de los chichimecas en Mina. Eh, y bueno, para los Cherokee representa la figura de Yudakula, que es lo que se conoce como pie grande, como la idea de este monstruo mitológico gigantesco que vive en las montañas y que aquí está impresa o la huella de su mano que cae ahí en un salto que según la Ajá. cultura cherokee ocurre mitológicamente en un momento. Pero bueno, está muy aislada, no hay otras piedras ahí, aunque se conoce que hay pequeñas piedras talladas en todos los alrededores. Pero es algo que fotografié y que me interesa como poner en contexto con lo demás. Ok, Roma, pues te agradezco mucho eh, pues el esfuerzo y toda la labor que hiciste para enseñarnos pues gran parte de tu corpus de obra desde pues hace ya un rato y pasando por proyectos más recientes. Pues mucha suerte. ¿Cuándo acabas El en 13 de la agosto residencia? termino. Ok, ok, ok. ¿Te vas a Monterrey a la inauguración o no Sí, podrás? sí, tengo que estar ahí. Sí. Sí, Ah, mira, bueno, pues ahí sí. preguntó algo Fernanda. Dice Muchas que gracias. es muy interesante, que muchas gracias por compartirlo y justo se encuentra haciendo su tesis de licenciatura sobre lo que ocurre con el paisaje y el Ah, mira, extractivismo de Tezontle en la Ciudad de del México. Tezontle en la Ciudad de México. Qué interesante, pues sí, Pues es un sí, tema muy, muy potente, muy presente también, como muy relevante. Ariadna ha investigado mucho eso, también estaría bueno, igual no sé si la conoces, o luego ponerte en contacto, si luego me escribes a mi mail, las puedo poner en contacto también, porque yo no he fotografiado esa zona, realmente la conozco a partir de lo que he leído y demás, pero sé que ella ha hecho una investigación, o bueno, conozco su investigación a profundidad y ella hizo una investigación a profundidad, pues, y creo que valdría la pena mucho como dialogar y ella está en Monterrey, no sé si tú estás en Monterrey o acá en la Ciudad de bueno, México, está hablando que su trabajo es, de me acá, parece ¿verdad? que en la Ciudad de México, sí, Claro. pero bueno, Pero bueno, igual estaría bueno, eh, súper, buenísimo. Sí, entonces si me sí. escribes ahí para entrar en contacto y me encantará ver también el proyecto. Hay un libro de un artista chileno que se llama Las geografías del cobre, que ha sido como muy, Ignacio Acosta, se llama el fotógrafo investigador. Entonces también, Fernanda, creo que sería bien interesante verlo, porque la manera en que a mí me lo señaló una curadora, Marta Dao, de Barcelona, porque él hace como un planteamiento de cómo se extrae el cobre en Chile y luego cómo viaja a lo largo del mundo para utilizarse en distintos lugares y en cosas cotidianas. Y entonces hace todo un seguimiento fotográfico desde el proceso de extracción hasta las protestas que se hacen contra las mineras en distintas ciudades, incluso en Londres, y del uso del cobre en la ciudad, en la vida cotidiana. Y entonces es un referente bien interesante para hablar de imagen y extractivismo. Ujú. Ignacio Tendrás Acosta se mucho que llama hablar él. también, probablemente, si no es que ya lo hiciste con Maya Godet, que Exacto. me acordaba un poco Welcome to Lipstick, Welcome to Paradise por un lado, Sí, y por otro tenía que ver, lado, sí. sí, pues lo que ha hecho recientemente en Cono Sur de Bolivia y Chile, en donde pues también, ¿no? Hace registro de las mineras y bueno, pues de los estragos que esto
ha significado para una población, en el caso de Maya, pues sobre todo, digamos, femenina, ¿no? Pero bueno, que no deja tampoco de hablar y de abordar, pues, de sur a norte, ¿no? Porque hasta, no sé si pudiste ir al Museo Amparo y conocer Sí, el me video que tocó ver puso la la instalación serpiente, de sí, el video. proyecto Manhattan, pero Increíble. pues también todo este registro de los estragos que hacen la salud, ¿no? De estas fotos desleídas por el tiempo. Es muy fuerte, pero Sí, pues y bueno, cómo lo esperemos lleva que ello como al género, ¿no? A la dimensión de lo femenino en sí, relación con la tierra, con... Sí, no, muy sí, brutal y muy poético además como lo presenta. sí, terriblemente poético, como quien dice, pero pues esperemos que esto, al menos, que además supongo que es la última instancia, el final que ustedes como artistas desean y que es pues concientizar y encontrar formas de articulación para remediar todo esto que va siendo pues tan catastrófico, ¿no? Y que en cualquier momento bueno, si bien ya nos está apuntando, pues no tarda en convertirse en un cataclismo, de no ser porque Ujú. tomemos Sí, riendas del asunto. el de las pedreras en Monterrey, justo había un problema como fotográfico de dar visibilidad a algo que es muy visible además porque está ahí en medio de toda la ciudad, pero que con el paso del tiempo acaba perdiéndose en la atención de quien lo observa, o sea, como que hay que salirse de ahí, luego cuando vuelves ya es otra vez como muy notorio, y la fotografía como que sí permite articular visualmente eso y reincorporarlo a lo extraño que resulta realmente como paisaje quebrado, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, Desde ahí Osvaldo, pues también. muchísimas gracias y pues Gracias, seguimos María en Paz. contacto. Seguro, sí. Próximamente lo verás ya editado en versión podcast y para YouTube y para Buenísimo. que, bueno, las personas Con que se menos quedaron con tiempo las ganas de estar, exacto, que nos eh, lo, extendimos. Vale, pues pero muchas gracias y gracias al por contrario. la discusión y el espacio para hablar de los temas. Gracias, Fernanda. Bonita noche para ti también Gracias, y pues Fernanda. un Vale, abrazo, Osvaldo. abrazo, hasta pronto. Gracias. Bye Bye. bye. Chao.